Sergio Beriti, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas noches. Bueno, estamos en medio del proceso electoral, ¿no? Con un Santa Fe todavía indeciso, con un Río Negro para una derrota para el oficialismo importante. ¿Cómo estás viendo el ambiente? Estamos en hora de definiciones porque, como marcabas en la introducción, Charlie, el sábado que viene es la fecha límite. Ya vamos a estar todos en la mesa. Bueno, claro, porque ahí finalmente vamos a tener la lista de buena fe, ¿no? De quienes van a competir en las PASO. Eso es determinante, sobre todo para la definición en la provincia de Buenos Aires, 40% de electorado. Santa Fe es el 9%, es un distrito significativo, junto con Córdoba y Capital hacen el 27% de electorado. Bueno, Capital, Santa Fe y Córdoba un poquito es un triángulo en el cual Macri se apoyaba para su futuro electoral, ¿no? Claro, pero como en Santa Fe tiene un candidato muy competitivo, igual que en la Capital, no tanto en Córdoba, donde la coalición con el radicalismo le cuesta mucho instalarse, y ahí Schiaretti, exgobernador, está con alguna ventaja. Veremos qué pasa de acá el 5 de julio. La de hoy era una elección clave. Veremos cómo termina finalmente el recuento. Lo que tenemos ahora son datos preliminares y regionalmente no está claro de dónde están cargando. Esto es clave en Santa Fe. Falta en Rosario, saber qué pasa cuando cargan Rosario, ¿no? Y eso es crítico. Ahí el socialismo históricamente tiene mucha fortaleza. Jorge. ¿Cuál va a ser, digamos, de mantenerse estos resultados en Santa Fe que están dando los primeros cómputos, el impacto en las posibilidades de Macri de aquí en adelante? Macri necesitaba en Santa Fe un triunfo para empezar ya la gran batalla en la provincia de Buenos Aires. Son como elecciones parciales, donde la clave ahí es si la hipótesis del PRO, de repetir un poco la gesta de Alfonsín. Esto es historia muy antigua para la mayoría de nuestros televidentes, pero recordemos que Alfonsín en el 83, con un candidato no muy instalado como era Armendáriz, logró un triunfo importante. Logró ganar en la provincia de Buenos Aires. Que parecía algo utópico. Y no solo eso, después Armendáriz dio parte de la contribución que la nación le hacía a la provincia. Así es, la coparticipación cambió. Claro. Un viejo debate con la idea que todavía no resuelto. No, la idea era sostener la migración de las provincias expulsoras de gente. Eso no terminó pasando. Pero de todas formas, lo que quiere el PRO es repetir eso, es que el candidato a presidente tire el voto, teniendo en cuenta que estamos una sábana casi 1 metro esta vez, ¿no? Una lista enorme. Veremos si esta hipótesis efectivamente se da, pero para eso hace falta una especie de ola desde el norte, Santa Fe, Córdoba, desde Buenos Aires también. Veremos qué pasa en La Pampa. Cuidado que ahí se peleó el viejo peronismo con el Frente para la Victoria, y ahí hay una posibilidad que la alianza entre el PRO y el radicalismo haga la diferencia. ¿Puede tener, digamos, el resultado en Santa Fe? ¿De qué manera puede inducir a Macri tomar un camino u otro en la elección de su candidato a vicepresidente? ¿Sabes qué? Me parece que es un debate, Jorge, que está bastante ya sesgado. Como sugería Charlie, es pro puro. Veremos si Mauricio se vuelca por una figura más nacionalizada, como la de Gabriela Michetti, más instalada, obviamente, en la política, o por una figura nueva que sorprenda, como la de Marcos Peña, o algún otro. Hay otra lista, digamos, con menos chance. Incluso en las últimas horas se sumó el Rabino Berman a esa lista, que sería algo... Me sorprendió, la verdad, me sorprendió. Sí. A mí también. Usted le llama Sergio, es pelado, yo no lo pondría en la lista. Pero no, digo, sería un gesto o una señal de diversidad, amplitud. Sería interesante como innovación. La primera vez que habría un judío en una fórmula presidencial de esa envergadura, ¿no? Pero si sigue las cábalas debería elegir una mujer, porque cuando llegó como mujer como candidata a vicejefa de gobierno ganó las elecciones. Sí, y aparte yo creo que en esa oportunidad, 2007, recordemos, otro Macri, no era con menor visibilidad, menor instalación, su figura fue como humanizada gracias a Gabriela, ¿no? Yo creo que ya no necesita Macri eso, pero sí es cierto que es una figura que puede impulsarlo porque su instalación a nivel nacional es extraordinaria. Sergio, poniendo un poquito a la presidenta en la escena electoral donde está, ha generado como ambigüedad en su propia fuerza, que soy, que no soy, que quiero, que no quiero, que voy candidata al Parlamento, que voy o que no voy. No es nuevo, Charlie, como marcabas, pero yo creo que es una evidencia más de la necesidad de Cristina de seguir protagonizando hasta el último momento. Y un poquito más también, ¿no? Ser el centro de la escena, retener la capacidad de fijar agenda y obviamente con situaciones inexplicables o impensables hasta hace un tiempo, ¿no? Por ejemplo, que se peleen simbólicamente por Máximo como candidato eventual a vicepresidencia entre... ¿Eso cómo lo ves? Lo veo más como una señal de lealtad de Cristina que como una posibilidad real. Me parece que hay
otra idea al respecto, incluso más local, más en Santa Cruz, repitiendo un poco la carrera política de Néstor Kirchner. Y no le va bien en Santa Cruz. No le va bien en Santa Cruz, pero recordemos que ahí hay, de todas maneras, la vieja ley de lemas, ¿no? Con lo cual me dicen que por ahí incluso O sea, lo que vaya como primer candidato a diputado. Exacto, de las dos listas. De las dos listas. Ah. Recordemos que Alicia puede ser gobernadora, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, contra Peralta. Contra Peralta. Los temores que hay... O sea, la tía y el sobrino en la misma lista. Pero el nepotismo en Santa Cruz es lo que predomina, incluso en la justicia, no solamente en los cargos ejecutivos o legislativos. En los últimos días hay un temor en el sciollismo de que a último minuto pueda decir Scioli no sea candidato a presidente. ¿Esto tiene algún asidero o es solo parte de los fantasmas del temor y del terror que están teniendo por el uso de la lapicera de último minuto? Las dos cosas, yo creo que tiene asidero y efectivamente forma parte de estas paranoias. Lo que le pasó a Marangoni. A Marangoni y lo que pasó ahora con Das Neves. Con Das Neves. Recordémosle. Das Neves firmó un contrato electoral con el Frente por la Victoria y... Bueno, pero se equivocó con el firmante, porque firmó con los dos candidatos, con Scioli y con Randazzo. Y no firmó con Cristina. Bueno, o con, digamos, el enviado a la presidenta, que probablemente hubiera sido Guado de Pedro, ¿no? Y ahí yo creo que la presidenta marcó una señal muy fuerte en contra del peronismo y a favor de las figuras más fieles, el caso de Martín Bussi, el actual gobernador. Veremos, va a ser una pelea interesante la de Bussi contra Las Neves. Recordemos que Las Neves era el mentor de Bussi, así que ahí es una pelea interesante. Ahí yo marcaría, no hay voto patagónico, no lo hubo en la época de Menem tampoco, cuando todavía tanto Chubut como Río Negro eran provincias radicales. Y ahora uno ve bastante independencia en el voto, por supuesto Neuquén sigue siendo del Movimiento Popular neuquino. Jorge. No, digo, vuelvo a lo de Scioli. Sí. Es decir, es una posibilidad, por lo menos, algunos dicen es posible, pero quizás no sea probable. Exacto. Pero una jugada, ¿no es demasiado riesgo pensar hasta último minuto sacarlo a Scioli? Digo, por lo que impacta hoy Scioli en las encuestas. No solamente sacar un candidato que puede ganar la elección parece ridículo y sería confrontar al peronismo. Yo no la veo a la presidenta confrontando tan decididamente con el peronismo, la veo pactando con el peronismo, dándole protagonismo a candidatos como Perotti, como a Castelo, dándole protagonismo al PJ en los cargos ejecutivos, reservándose en todo caso la posibilidad de poner leales en el Parlamento y, por supuesto, poniendo gente en la justicia. La reforma de la justicia es importante, Charlie, de tener en cuenta porque forma parte de la estrategia de retirada de la presidenta, donde ellos están básicamente pensando en lo que viene y por eso su énfasis. Ahora, ¿el apellido Kirchner en cualquier boleta añade o resta? Consolida la base de apoyo a la presidenta, que no es baja, pero te genera dudas respecto a una eventual segunda vuelta. Digo, eso sería en caso de Cristina. El Cristina, por ejemplo, parlamentaria al Mercosur, al lado de la lista Scioli o Randazzo. Exacto. Muchos creen que si hay finalmente negociación, como vos sugerías, Charlie, entre Massa y Macri, aunque sea a nivel de la provincia de Buenos Aires, eso incrementaría las chances de un triunfo de Mauricio o de mayor competitividad de la fórmula del PRO, más la coalición cívica, el radicalismo. En ese caso habría que poner toda la carne del asador, y ahí es palo y palo, ¿no? Y si esto no ocurre y está más fragmentada la oposición, probablemente la presidenta se reserve por ahí en un cargo en UNASUR. O sea, van a estar hasta el sábado a las 10 de la noche mirando uno el otro. Donde uno juega en función de lo que jueguen los demás, no solamente en función del juego propio, ¿no? Ahora, esto, una competencia en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, entre los candidatos que están para gobernador, como el caso de Aníbal Fernández, Espinosa, Berni y Domínguez. ¿4 o una sola fórmula? O dos, ¿no? A muchos piensan que van a ser dos. Creo que también ahí aplica lo que yo marcaba recién como criterio. Si la oposición aparece con mayor robustez de cada proceso electoral, creo que ahí sí la presidenta va a poner todas las fichas en una fórmula muy competitiva y por ahí se pone ella en la boleta para elevar todavía más la potencialidad en la provincia. Yo tengo mis dudas de que va a haber mucha competencia en la provincia porque la verdad que ninguna de las fórmulas es particularmente exitosa. Los grandes nombres son nombres importantes regionalmente como Espinosa, por ejemplo, ¿no? Pero no es una figura conocida en el interior de la provincia, es La Matanza, nada menos. Yo creo que lo mismo ocurre con Aníbal Fernández, que tiene un piso alto pero un techo bajo de votos. La gran duda es Domínguez, que tiene más para crecer porque es la figura menos conocida hasta ahora. Ahora, pero en la provincia de Buenos Aires siempre ha habido, y hay ejemplos de sobra,
que en la elección presidencial el que arrastre es el presidente. En este caso, ¿cuál va a ser el impacto de un candidato u otro del Frente para la Victoria? Tiene más que ver en el equilibrio de poder dentro del PJ en la provincia, que es muy importante, Más y en la que para asociación de ganar. Sciole, más que para entender la dinámica a nivel nacional, porque recordemos que ya hace un tiempo el presidente establece vínculos directos con los intendentes, no necesita al gobernador como mediador. De hecho, el gobernador de la provincia últimamente no es de la provincia, es de Capital Federal, ¿no? Pasó con Rucauf, pasó con Felipe, pasó obviamente con Scioli. Una tradición del peronismo. Claro, tiene un vínculo, pero es casi un regente de los intendentes, que son los verdaderos factores de poder. Sergio, gracias por haber venido. Un gusto enorme, gracias. En un instante va a estar con nosotros.